Estamos contentos, ¿no? En otras palabras, entonces, Jesús le estaba diciendo, cuando ustedes toman la cruz, lo que están haciendo y haciéndolo cada día es la abnegación y la paciencia en la cual ustedes están adquiriendo. Entonces Jesús les quería decir, cuando uno quiere seguir a Cristo, uno no puede buscar ni lo fácil ni lo cómodo para poder seguirle. Porque si usted busca lo cómodo o lo fácil para seguir a Cristo, porque hay muchos evangelios que le pueden dar comodidad. Ah, no, yo sigo a Cristo, pero si este evangelio me acomoda, entonces estoy bien. Pero el evangelio no es de comodidad, es de incomodidad. De esa incomodidad que muchas veces nos demanda a hacer, nos demanda a realizar. Voluntariamente cuando hay que estar a cierta hora, voluntariamente cuando hay que servir de una manera, voluntariamente cuando de repente hay que estar temprano antes que los demás lleguen. Esa es una voluntad. Por eso Jesucristo dice, para cuando ustedes me sigan, y tomar la cruz no significa que van a buscar lo fácil y lo cómodo, porque si buscamos lo fácil y lo cómodo, ¿sabe lo que va a pasar? Nos va a ser difícil el poder soportar los trabajos que se vengan, nos van a dar fatiga y muchas veces van a venir dificultades, hermano, que van a impedir que yo pueda trabajar en la obra de Dios. Hermanos, necesitamos personas que vengan para poder venir a ayudar y vamos a ir a evangelizar a nuestra comunidad. Amén. Y llegan 4. No, pastor, lo que pasa es que el único día que tengo para lavar. Y yo no lo digo a usted, lo digo de cosas que he escuchado. Yo creo que ustedes no se pensaban que el pastor va a predicar, ¿no? Como pastor es mi responsabilidad, iglesia, el poder llevarlos a ustedes, a lo que Dios tiene para nosotros. En que Dios no puede mostrarnos su avivamiento si primeramente no avivamos nuestras propias vidas. En que Dios no se puede venir y bautizarnos con el Espíritu Santo a aquellos que necesitan ser bautizados si primeramente como instrumento no me coloco en sus manos. Por eso Jesús le decía a los discípulos, yo no creo que tengan el pensamiento común de la gente, que piensan que soy Elías o que soy un resucitado profeta. No, lo que yo quiero que haya convicción de que soy Cristo para ustedes. Que en los momentos difíciles de su vida, ahí estoy yo. En los momentos de tristeza, ahí estaré yo. En los momentos de angustia, ahí estaré yo para poder levantarte, a sujetarte y decirte, yo soy tu Dios. Que en los momentos que todos te puedan dejar, Él no te va a dejar. Y en esa humillación, en esa exaltación, Dios nos va a llevar a gozarnos. Por eso Jesús le estaba diciendo, para seguir a Cristo no podemos buscar lo que es fácil, lo cómodo. Por eso veámoslo así de esta manera. Cuando nosotros vemos la palabra, miren lo siguiente. Porque frecuentemente, miren lo que nosotros hallamos. Muchas veces nosotros vamos a hallar dificultades dentro del camino de Dios. Y eso se lo digo desde ahora. Todos nosotros, de una u otra manera, vamos a encontrar dificultades en el camino de Cristo. Pero ¿cuál es la promesa de Cristo? ¿Cuál es la promesa de Dios? La promesa de Dios es que cuando esas dificultades se nos crucen por el camino, una de las cosas que tú y yo podemos hacer, y Dios nos da como promesa, es tomar esas dificultades y de otra manera llevarlas detrás de Cristo y sacar el mejor partido de ellas. Que cuando vengan dificultades para tu vida, ese desánimo, tú las puedas tomar y llevar a la cruz de Cristo. Y decir, Señor, algo tengo que saber aprender de esto. Algo tú me quieres enseñar con esta situación que estoy viviendo. Algo me quieres enseñar a mi vida personal. Posiblemente no estamos orando, no estamos leyendo la palabra. Ahora, todos nosotros tenemos la oportunidad de poder leer la Biblia en un año, porque estamos comenzando. Si usted lee 3 capítulos diarios, la va a poder leer toda de aquí a fin de año. No lo voy a decir, pero lo voy a decir igual. Pero se nos hace más fácil ver los posteos en Facebook que leer la palabra. Yo tengo Facebook, pero a veces se nos hace más fácil lo cómodo, lo atractivo. Pero el Evangelio de Dios, pues muchas veces, para muchos no va a ser atractivo.
Porque la oración te demanda. Y la oración te lleva, ¿sabe qué cosa? Una santidad. Y eso te va a llevar a ayunar. Y al ayunar te va a llevar también a tener un encuentro personal con Dios. Pero ¿sabes qué? Esas son las cosas gratificantes. Porque tú humillas tu carne para que tu espíritu tome dominio de ella. Y hermano, se te haga fácil ser agradecidos con Dios. Estamos contentos, ¿no? Por eso, para Jesús entonces a sus discípulos, le era importante dejarles saber en que ellos no podían retractarse al significado de lo que significaba la cruz de Cristo. Y no podemos con esto, en la cual se nos demanda no buscar lo fácil ni lo cómodo, porque tomar la cruz significa que vamos a encontrar dificultades, pero esas dificultades las tomamos, las llevamos a la cruz de Cristo y aprovechamos de sacarle, decimos, a ver, ¿qué puedo aprender de ello? Entonces Jesús con esto no quería sacarle el significado de lo que significaba la cruz. Por esa razón, la cruz significaba, ¿cierto?, ese madero en la cual Jesús tenía que cargar, ¿cierto?, para llevarlo al Calvario y ahí ser crucificado. Pero la cruz es mucho más que eso. Iba a salir en las pantallas, porque tomar la cruz, ¿sabe lo que era? Tomar la cruz significa la disposición. Significa disposición en la cual como verdadero discípulo de Cristo yo tomo la cruz y de esa manera yo sigo a Cristo. ¿De qué manera? Hasta poder morir por Él si es preciso por la causa de Dios. Por eso tomar la cruz es disposición. Por eso cuando Jesús le pregunta al principio, volviendo atrás, ¿quién dicen los demás que soy? ¿Juan el Bautista? ¿Uno resucitado? ¿O Elías? Pero ustedes, ¿quién dicen que soy? El Cristo de Dios. Entonces Jesús le estaba diciendo en otras palabras, es importante que cuando usted le dice, a todos ustedes les digo, tomen la cruz cada día y síganme, entonces dice, para tomar la cruz necesitan disposición, estar dispuesto a tomarla. Estar dispuesto a tomar la cruz. Y se lo vuelvo a decir nuevamente, para nosotros se nos es fácil escuchar esa palabra y no nos conecta a muchas cosas, solamente más que a sacrificio, a una voluntad, ¿cierto? Eso es lo que nos conecta a la cruz, un sacrificio en sí. Pero para los discípulos tomar la cruz en ese momento significaba mucho más, como les decía anteriormente. Por eso, cuando Jesús dice acá, y buscando la disposición, mira lo que pasa. Otro sufrimiento que hay, en la cual debemos padecer, y es muy importante, en que nosotros debemos ofrecer nuestra vida para Dios. Y mira lo que dice, debemos preferir la salvación eterna a todo lo que preserva la vida o lo que la vida nos pueda ofrecer o representar. Uno de los sacrificios es, o queremos la vida eterna, o lo que el mundo nos entrega. ¿Qué es lo que podemos tomar? Vaya conmigo a lo que dice el verso 24. Mira lo que dice el verso 24. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, ¿qué pasa? La perderá. Y todo el que quiera pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Mira lo que podemos ver como punto número A y va a salir en las pantallas. Aquí lo que quiere decir que todo el que quiera preservar la vida, o sea, todo aquel que quiera preservar su libertad, sus posiciones y aún su propia vida, a costa, cierto, de negar a Cristo y el Evangelio, no solo nos va a ser un ganador en esta transición o transacción, sino que también va a ser un necio perdedor. Escuche bien, y se lo leo y va a salir en la pantalla. Si cuando el Señor nos habla de preservar, pero si nosotros queremos nuestra libertad, no, si el Evangelio me da una cierta libertad, yo sigo a Cristo. Esa libertad de fin de semana, ¿cierto? Como para ir a un club, para ir a un bar y no hay primera sin segunda, ni segunda sin tercera y al final termina botado ahí. Ese tiempo de libertad. Y puedes tenerla, Dios no te está obligando, pero hay un pago y la palabra así lo dice en Eclesiastés. Pero mira lo que está diciendo acá. Está diciendo entonces la libertad o sus posiciones o nuestra propia vida. Si yo quiero tomar todas esas cosas, es lo que significa
En negar entonces a Cristo y al Evangelio, estoy en otro lado, no siendo inteligente. ¿Por qué razón? Porque es importante saber, el que quiera salvar la vida de tales circunstancias, al final la va a perder. Aquel que quiere seguir las cosas de la vida o lo que la vida te da, al final vas a perderlo todo. Por eso, ¿de qué le vale tenerlo todo si al final lo va a perder? Por eso mire lo que dice entonces. Perder, cierto, su persona, todo lo que es la eternidad, por el valor, cierto, infinito de lo que significa vivir para Cristo, bajo un precio, cierto, de un pago. Mira lo que dice 1 de Pedro, capítulo 1, verso 18 al 19, léalo conmigo. Mira lo que dice. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, de un cordero sin mancha y sin defectos. Ese fue el precio que fue pagado para que tú tuvieras vida hoy. Por eso siempre nos vamos a encontrar en tomar la cruz cada día, en eso, ¿qué es lo que la vida me entrega? ¿O qué es lo que la vida me ofrece? Por eso hay muchas personas descarriadas. Porque se le apareció, ¿cierto?, una filistea entre medio del camino, con unas pestañas bien largas, ¿sí, cierto? Esas que sacan la lengua, bien ahí, ¿ah? Y te apartó del Evangelio. Yo tenía un amigo en Chile cuando estábamos en el grupo de jóvenes, un chico beruzado en el Señor en distintas áreas. En el drama, en la predicación, devocional, lo que lo colocaban, Dios lo usaba de una manera increíble. Hasta cuando se puso de novio con una muchacha. Y él decía, oye, pero tu novia no es cristiana. Sí, no, pero no hay problema, yo la voy a convertir. Y nosotros decíamos, este muchacho, ¿por qué no? Si Dios lo usa, lo más seguro que la va a convertir. Hasta el día de hoy no va a la iglesia, hasta el día de hoy. Después de muchos años, la mujer lo sacó, porque le dijo, o yo o la iglesia. Hasta el día de hoy, él no va a la iglesia. El poder, cierto, entonces, llegó un momento en que tuvo que decidir. Y decidió para su propia vida, para su propio deleite. Pero al final Dios le dice, lo lamentable es que has perdido lo eterno, lo infinito, lo que es la gracia de Dios que fue pagada a precio de sangre por Cristo para nosotros. En que no fue en vano que Jesucristo haya morido por ti y por mí en la cruz del Calvario. Pero muchas veces nosotros tomamos decisiones en la vida que nos aleja de la cruz, del sacrificio maravilloso de Cristo en nuestra vida. Por eso igualmente debemos creer entonces en que podemos perder la vida terrenal y las cosas que se adhieren a ella, pero lo más importante es que vamos a encontrar una ganancia incomparable cuando significa el poder vivir para Cristo. Es una ganancia increíble, lo que hoy no puedas tener, pero estamos colocando, hermano, eso eterno en los reinos de los cielos. Alcanzar el reino de Dios, alcanzar un día la salvación para nuestras vidas, aunque alguno lo tengas por tardanza, pero Cristo viene pronto por una iglesia. Y puede ser que no perdamos y no lleguemos al 2000 a colocar el 2017. Dios solamente lo sabe. Pero lo importante es tomar la cruz de Cristo. Por eso es importante saber que para poder ganar las cosas del mundo, es muy importante que muchas veces hay personas que para ganar las cosas del mundo niegan a Cristo. ¿Por qué razón? Mira lo que dice el verso 25. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Diga conmigo, se pierde a sí mismo. Veámoslo de esta manera. Si al final de esta vida, vamos a hacer una hipótesis de esto, si nosotros al final de esta vida fuésemos arrojados, cierto, al infierno por la eternidad, ¿de qué entonces nos habrá servido las posiciones, las riquezas, los placeres o los honores que el mundo nos dio? No, es que lo comido o lo bailado no lo quita nadie. Yo he escuchado muchas veces ese dicho. No, lo comido o lo bailado no me lo quita nadie. Y vivir en un mundo, no, es que aquí es donde hay que pasarla bien.
Pero llegará un día, si Dios no viene antes, en que vamos a tener que todos ser juzgados delante del trono de Dios. Y todo lo que pudiste vivir que fue pasajero, vas a perder lo que es eterno. Por eso Mateo 7:21 dice, no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque muchos dirán en aquel momento, no, Señor, yo iba a la iglesia, oraba por los enfermos, y no me pegaba mis danzaditas también, Señor, y daba buenos diezmos, Señor, y Señor, solamente te quedas mirando, después de toda la lista que le da, lo único que te va a poder decir, no te conozco. Me eres desconocido, apartado de mí, al lago de azufre, al infierno. Pero es mejor que Dios nos diga en que perdamos amigos de este mundo y perdamos otras cosas que posiblemente nos puedan alejar de Dios, pero que un día Cristo me diga, en lo poco me fuiste fiel, pero en lo mucho te pondré, entra en el gozo de mi Señor y gózate. Es que la humillación nos puede llevar, pero una exaltación en Cristo. Eso es lo que debemos tener en nuestro corazón y ya voy a terminar. Es muy importante saber que Mateo y Marcos nos dicen de esta misma historia en la cual dice que tú puedes perder el alma, pero Lucas habla acerca de perderse a sí mismo. Entonces lo que hay aquí es que el alma lo que equivale es a la persona. Te lo voy a explicar de la siguiente manera. Un cuerpo sin alma no puede ser ni feliz ni desdichado. Pero mira lo que pasa. Porque un cadáver obviamente no puede pensar ni puede sentir, pero una persona que tiene el alma, que tiene a Cristo en el corazón, puede ser feliz y aún cierto, aunque su cuerpo sufra y sea oprimido en este mundo por la causa de Cristo, esa persona es feliz en Cristo. Por eso es importante saber en que al final cuando nosotros amamos a Dios y nos colocamos en la presencia del Señor, sabemos que con las cosas que van a pasar en el Evangelio vamos a seguir viendo algún tipo de sufrimiento, humillación, pero ese tipo de sufrimiento, humillación nos va a llevar a una exaltación. Por eso, por último, es muy importante saber que nunca debemos avergonzarnos de Cristo ni el Evangelio. ¿A cuánto les pasó alguna oportunidad que le dijeron, oye, así que tú eres cristiano y se colocaba rojo? Hoy me descubrieron, es como que lo peor que le haya pasado que le digan que es cristiano. Yo sé que ustedes no, pero hay personas que, oye, así que tú soy cristiano, ¿sabe por qué pasa eso? O la vergüenza pasa porque inmediatamente cuando lo dice que soy cristiano, se conecta inmediatamente el ser cristiano o hombres en la fe que aman a Dios, se conecta a las virtudes que tenemos que tener en Cristo. Nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestro hablar, nuestro caminar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando nos dice que somos cristianos y nos colocamos rojos es porque la cosa no anda bien. Algo mal estamos haciendo. Por eso la palabra dice, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder. Porque es potencia de lo alto. En que usted con orgullo diga, sí soy cristiano. Y agradezco que Dios haya salido a mi encuentro y haya dado a su Hijo Jesucristo y me haya rescatado y me haya cambiado mi manera de pensar, de hablar, de caminar. Me haya cambiado el todo de mi vida. Porque sin Él no pudiéramos ser. Por eso es importante que no debemos avergonzarnos de Cristo, porque miren lo que dice el verso 26, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre. Él se avergonzará de nosotros. Cuando nos presentemos delante del tribunal divino, sería muy penoso el poder escuchar de parte de Dios que nos diga, ¿sabe qué? A este no lo conozco. Este no es mío. ¿Sabe lo que significaría eso? Pero qué maravilloso sería que cuando el libro se abra de la vida, tu nombre esté escrito. Qué maravilloso sería que si Dios no viene antes, que cuando suelten las trompetas tú y yo las podamos escuchar. Y los muertos en Cristo resuciten primero y luego tú seremos postreros.
A eso Dios nos quiere llevar, pero para eso es importante que tomemos la cruz cada día, que nos sintamos un espíritu de cobardía, porque mire lo que pasa acá. Es interesante lo que dice Apocalipsis 21:8, ¿sabe por qué? Porque lo que encabeza esta lista es la cobardía. Vaya conmigo y mire lo que dice. Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes. No está hablando primeramente, no coloca lo incrédulo, ni coloca lo abominable, ni los asesinos, sino que coloca como primera prioridad los cobardes. Significa que hay más cobardes que asesinos que el día de mañana se van a alejar de Dios por cobardía. No es que tomar la cruz, la verdad que me va a exigir demasiado. Por eso dice la palabra, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidad sexual, los que practican arte mágica, la idolatría, todos los mentirosos, dice, recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. Y es ahí entonces en que Cristo le está diciendo, las personas que no y nieguen el Evangelio van a caer en un estado de humillación. Pero mire lo maravilloso que Cristo nos dice. Es importante saber que seguir la cruz de Cristo, si bien es cierto, es un sacrificio. Seguir la cruz de Cristo cada día es una paciencia. Es un sacrificio que tú y yo tenemos que dar, pero déjame decirte la buena noticia de parte de Cristo. Y la buena noticia es en que muchas veces la cruz de Cristo nos va a llevar a una humillación, nos va a llevar posiblemente a un dolor, pero a la misma vez, ¿sabe a qué nos va a llevar? Nos va a llevar a un estado de exaltación, que cuando lleguemos a ese estado de exaltación nos vamos a gozar, nos vamos a deleitar, nos vamos a regocijar, porque ¿sabes qué? Porque en ese regocijo, en esa exaltación, vamos a sentir, hermano, la fuerza que Cristo sabe colocar en nuestras vidas. En decir, Señor, gracias. ¿Sabes por qué? Y con esto voy a terminar. Porque llegará el día de nuestra exaltación. Llegará el día en que tú y yo vamos a ser exaltados después de todo lo que hemos de padecer. Y en esa exaltación, cuando llegue nuestro tiempo, tú y yo nos vamos a regocijar en la presencia del Señor. Pero en este regocijo y esta exaltación solamente lo van a conseguir aquellos que estén dispuestos a poder seguir a Cristo en este sufrimiento y de esa manera seguirle, hermano, para poder glorificar a Dios en nuestras vidas. Por eso debemos tomar la cruz cada día en nuestra vida. Así, hermano, como Juan el Bautista tomó la cruz, hermano, en la cual entregó la palabra de Dios. Así como Pedro supo tomar la cruz cuando era un hombre tosco, pero cuando llegó el Espíritu Santo de Dios a su vida, lo transformó y lo cambió y pudo llegar a miles de personas con la palabra. Tomar la cruz de Cristo, hermano, como lo hizo David, en la cual cuando la tomó, él supo, hermano, colocar y entender el corazón de Dios y mostrarles a otros el corazón de Dios. Dios nos invita a tomar la cruz como una mujer samaritana, que aquella mujer tomó la cruz para poder llevar a otras personas que también estaban pasando por momentos de sed en su propia vida interior. Dios nos invita a tomar la cruz como un David. Dios nos invita a tomar la cruz, hermano, como un Sansón. Dios nos invita a tomar la cruz, hermano, como un Daniel en el foso de los leones, que confió en Jehová y no en el mandato del rey. A tomar la cruz, hermano, como hombre Eliseo, como Elías, como hombres y mujeres que le creyeron a Dios. Dios nos está invitando a tomar la cruz que nos va a llevar a una humillación delante de Él, pero una exaltación en Cristo. Ponte de pie, por favor, iglesia. No sé lo que tú esperas para este año 2016. Pero decía la vez pasada, son muchos los pensamientos que se nos pueden venir cuando el año se termina. Pero son muchos los pensamientos que también nosotros deseamos para este próximo año, este año que estamos viviendo. Pero el deseo de que está en el corazón de Cristo es el deseo que tú y yo sepamos tomar la cruz en este año. Sepamos tomar la cruz de Cristo en todo lo que significa hacerlo. Y tomar la cruz de Cristo significa una incomodidad. Una incomodidad. Y cuando hablo de incomodidad,
es no saber vivir un evangelio cómodo, un evangelio fácil. Porque para Jesús no le fue fácil el sacrificio. Jesucristo padeció y se fue a orar a tiro de piedra, dejando a sus discípulos atrás, viviendo un momento de amargura increíble. El miedo lo hizo sudar sangre, dice la palabra. El miedo es lo que significaba para él el estar y morir en la cruz del Calvario, porque dice que sudaba. Y cada vez que uno va a tener miedo, suda. Y eso le estaba pasando a Cristo, pero él tuvo que recibir una restauración de su Padre. Cuando dijo, Padre, si es necesario que esta copa pase de mí, haz que pase, pero si no, sea hecha tu voluntad. Si así como Jesucristo padeció ese sufrimiento por nosotros, ¿cuánto más nosotros deberíamos también pasarlo? Y decirle al Señor, Señor, quiero tomar la cruz, porque la cruz es una disposición del corazón. Una disposición del corazón de decir, Señor, la tomo y camino con ella a diario. Y camino con ella en toda la dificultad de la vida. Porque independiente que vayas a vivir o vayamos a vivir humillación, sabemos que esa humillación va a terminar en exaltación y en regocijo delante de Dios. ¿Cuántos lo creen así? Cierra tus ojos ahí donde estás, por favor. Y vamos a darle gracias a Dios. Solamente dale gracias a Dios en tu corazón. Mi Señor.